Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola Marlene, hola Lidio, Doralice, Lilian, Elías, Luz, Hola, profe. tanto tiempo, ¿Verdad que sí? Buenas ¿cómo andan? Hola noches, profe. Alexis, Hola, hola profe. Diana, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Lidio, ¿vos seguís todavía en la carrera, Pico? Sí, señor. Estoy cuarto y ahora tengo un recursante nomás contigo. Ah, bueno, hay que liquidar ya el expediente. Sí, Hay que aprovechar la crisis de salud para liquidar todo. Bueno, claro. en realidad me hubiera gustado verlos ahí en vivo y en directo. Pero bueno, esta es la metodología que nos toca de momento y bueno, nos toca bancarnos un poquitito de esta situación y más que nada rogarle a Diosito que esto mejore pronto, ¿verdad? Muy Que bien. creo que va a ser así. Esta es la materia que todo el mundo saca 5, aquí no hay jamás ningún aplazado. Eh, Les quiero decir que lo hacemos en Meet para a los efectos de que se quede también grabada la presentación. Si eventualmente alguien no lo pudo ver, no lo pudo escuchar, entonces eso se va a compartir después en la plataforma, en el aula virtual de la facultad, dentro de la materia, para que ustedes puedan escuchar quien no me escuchó, volver a escucharme si por ahí gusten. Difícil que quieran volver a escucharme, pero bueno. Este, la idea de trabajar con esta herramienta es justamente que te da esa opción. Eh, Economía paraguaya en líneas generales es un recuento, una revisión de lo que es nuestro país en diferentes escenarios. Voy a compartir con ustedes básicamente lo que es el programa de la materia hoy y si da tiempo también ya un poquitito para ir entrando en la unidad uno. Es algo, muchos de los contenidos que abordamos acá son de conocimiento general muchas veces, otras cuestiones que forman parte también de nuestro día a día y entonces es importante que manejemos. Les voy a tirar muchos datos, mucha información. Y obviamente las informaciones también van a ser siempre actualizadas, atendiendo que es, son temas que en el día a día van teniendo ajustes, entonces corresponde también que les pase a ustedes información de primera mano. También tienen el chat, si de repente quieren escribir alguna consulta, hacer algún comentario, pueden interferir sin ningún tipo de problema. No quiero que esto sea una monotonía mía. De repente es importante que ustedes también puedan ir compartiendo sus ideas y también de repente ir consultando algunas cuestiones, ¿verdad? Eh, no va a ser solamente exposiciones semanales. Es demasiado importante que también ustedes trabajen un poquitito, que puedan investigar un poquitito. Yo sé que se nos complica ahora de repente investigar, pero aún así hay siempre algún tipo de alternativas, algún tipo de recurso que nosotros podemos utilizar a los efectos de buscar información. Y bueno, hoy está en boga la tecnología, la estamos usando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer uso de los recursos tecnológicos para de repente interiorizarnos y buscar otros aspectos más para enriquecer nuestros contenidos. Bien, ¿hay alguna consulta hasta aquí? ¿Qué hay por Loreto, Alexis? ¿O era Belén tu valle? Para hablar tienen que activar en su micrófono un ratito, ¿sí? No se olviden de ese detalle. Si no, no les voy a poder escuchar. Mario y Diego son de Loreto, profe. Yo soy de Concepción. Vos sos Concepción, sí, me confundo, che.
Pero todavía no le veo a Mario, ¿verdad? Mario no está todavía. No, todavía no. Ni Diego. No llegó todo. Enseguida se van a conectar Mario y compañía, Ya, porque no le funciona la señal. no llegaron todavía de Loreto. No. Bueno, un decir nada más. Eh, Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Daisy, tanto tiempo. ¿Verdad que sí, profe? Salís a la calle y le encontrás a Daisy paseando. No sé qué es lo que hace todo el día por la ciudad, pero Nada que ver, yo en, trabajo. en cada esquina te cruzas con Daisy. Increíble. No tengo la culpa, me mandan en muchas partes. ¿Viste? Tengo razón, había sido. ¿Eh? Bueno, cuando quieran interferir, entonces sin ningún tipo de problema, pueden escribir a través del chat, como dije, o también de repente hacerse sentir a través del micrófono. No me dejen a mí hablando solo todo el tiempo, ¿sí? Bueno, Bueno, Sí, profe. la presentación ustedes están viendo ya o todavía. sí, ya estamos viendo. Yo al menos. Ya están viendo. Bueno, genial. Apenas eso. Sí, ya se ve. Apenas, pero lo ven. Sí. Bueno, ahí ven ustedes los objetivos de la materia. Por eso dice identificar recursos físicos y humanos del país. Explicar el funcionamiento de los sectores económicos. A ver si alguien recuerda cuando hablamos de sectores económicos, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien recuerda? Alexi y Daisy tienen el micrófono abierto. Si alguien me quiere ayudar con esto. No, no me ¿A No qué nos sería, profe, referíamos? no sería, profe, la parte de ese sector primario, secundario y terciario. Exacto, ¿verdad? Sectores económicos siempre lo vinculamos a las actividades que se desarrollan en los distintos sectores. Está muy bien eso, Elías. Sector primario, secundario, terciario. Y hoy se agrega un cuarto elemento, un cuarto sector. ¿Cuál sería ese cuarto sector? Hay distintos materiales que enfocan la actividad cuaterciaria o cuaternaria. En Paraguay lo asociamos con la producción de energía eléctrica, ¿verdad? Y otros materiales también lo vinculan a la actividad un poquito más desarrollada con el tema de las invenciones tecnológicas, los nuevos desarrollos, las investigaciones de la NASA, etcétera, que de repente no entran en ninguno de los escenarios y sí se están vinculando a un tipo de sectores diferentes. A mí me sale todo entrecortado, dice alguna gente, tu internet seguro. Puede ser que salga entrecortado para alguna gente. ¿Hay gente que me escucha bien claro, sin interrupciones? Yo Yo te escucho escucho demasiado bien, bien. profe. Bien, suele haber algún tipo de problemas con la señal, lastimosamente, pero eso no es un problema de la facultad, ni no es un problema de ustedes, ni en realidad es un problema global que tenemos en Concepción. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Que lastimosamente la fluidez de la señal que recibimos en Concepción no es de primer mundo, entonces se nos dificulta todo. Bien, también analizar la política económica aplicada en el país para comprender la dinámica y los problemas de la economía nacional. Fíjense que en este objetivo hoy se nos engloba un montón de situaciones que el año 2020 pues está siendo un año atípico para nosotros, totalmente diferente. Si quieren conocer mi punto de vista, yo pensaba que el 2020 iba a ser uno de los mejores años dentro de la economía del Paraguay y por ahí está siendo uno de los peores, ¿verdad? Atendiendo justamente el efecto o sea, la situación de salud que estamos viviendo, que es algo que de repente nadie estaba esperando. Entonces, tenemos nosotros tratar de ubicarnos dentro de este contexto y a la vez también analizar un poquitito luego los problemas que van a venir añadidos después de que pase la pandemia. Bien,
A ver un poquitito. Ahora dejaron de ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, déjame ver. Qué loco. Un ratito ya les voy a restablecer, no se preocupen. Bueno, ahí pueden ver otra vez. Sí, Bien, el vamos. nombre de Sí, la profe. materia, bien, el nombre de la materia, todos saben, es Economía Paraguaya, es perteneciente ya al sexto semestre. Las horas cátedras semanales son 4, los días de clase habitualmente los lunes. Yo les digo a ustedes de antemano que yo no pretendo que ustedes se conecten conmigo de las 18:20 hasta que termine esto, porque suele ser algo aburrido si nos excedemos de 90 minutos, ¿verdad? Entonces, la idea es trabajar con ustedes, que estén por lo menos una vez a la semana conectados, en lo posible 90 minutos o si no ya un poquito menos, ¿verdad? Tampoco quiero que se cansen con esto. Y sí le vamos a ir tirando de la plataforma algún tipo de actividades para que ustedes vayan desarrollando y trabajando y a la vez ya ganando puntos también, ¿verdad? Los responsables de la asignatura ya lo ven. Si eventualmente no estoy yo, va a estar el ingeniero Richard. También ustedes lo conocen. Esos son los objetivos que les estuve ya comentando, ¿verdad? Identificar los recursos físicos, explicar el funcionamiento, analizar la política económica. Los contenidos esenciales de la unidad 1. Antes que nada, tenemos que hacer un recuento rapidito de lo que es Paraguay, su información general, el perfil demográfico, el perfil económico, el gobierno. Dentro del gobierno entra qué tipo de gobierno estamos teniendo, qué es lo que es política económica. ¿Ustedes ya vieron macroeconomía todavía? Ya, profe. Y ahí en macroeconomía habrán ya, de alguna manera se habrá hablado de lo que es la política económica, supongo, política gubernamental, etcétera. Por lo menos de refilón, tuvieron que haber tocado también ese tema. Definición, marco, clasificación, objetivos, instrumentos de la política económica, estructura del PIB. Aquí ya ven lo que aparece nuevamente, la estructura prioritaria del PIB del Paraguay, en donde se incorpora la actividad primaria, secundaria y terciaria. La revisión del PIB que se hace de manera regular, y también tenemos que hacer un recuento, tal vez de alguna manera estadística, de cómo fue el comportamiento del PIB del Paraguay desde más o menos la década del 50 a la fecha. Productos de exportación y importación. Yo sé que ustedes manejan también esto, no va a haber mayores dificultades. Y les tiro una pregunta así rápida. 2 rubros esenciales de exportación del Paraguay hoy. ¿Qué me dicen? 2 rubros. Ganadería, La carne puede la carne, soja. sector de la carne. Soja y carne. Con soja y carne ya me conformo, ¿verdad? Que no nos olvidemos que de los rubros más trascendentes que tiene el Paraguay hoy, dentro del manejo de su economía, es soja y carne, ¿sí? Excelente. Y si vamos a hablar de importación, ¿qué es lo que nosotros importamos principalmente? Esto que estamos usando hoy, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que estamos usando hoy La es tecnología. tecnología. La tecnología, básicamente, en todas sus formas, estructuras y presentaciones, la estamos de alguna manera importando, ¿verdad? Bien, la unidad 2, aquí tenemos algunos contenidos que hacen referencia al sector fiscal del país. Tenemos informe del Fondo Monetario Internacional. Ustedes ven que regularmente
Hay informes de prensa respecto al comportamiento de la economía del Paraguay en función a los datos que dicta el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? También tenemos los informes de ACB, de CEPAL, salarios, inversión y resultado fiscal. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? De repente le voy admitiendo a nueva gente, por eso es lo que salgo y entro. Vamos a ver, profe. Bueno, genial. También la evolución salarial interanual, ingresos tributarios y variaciones, la SET, los ejes temáticos y objetivos. Fíjense que la Secretaría de Estado de Tributación, justamente en el año 2020 entró a regir una nueva ley tributaria, básicamente, donde se hicieron varios ajustes a varios temas emblemáticos que hacen al quehacer tributario del Paraguay. Nosotros tuvimos también que hacer justamente actualizaciones de algunos contenidos programáticos y se tuvieron que desarrollar también ciertas seminarios, ciertas charlas justamente para actualizarnos un poquitito de los ajustes que se dieron a la ley tributaria. La estructura, la carga, ingresos tributarios, cantidad de contribuyentes, gasto salarial de la administración central. Aquí ustedes van a conocer muchísimo más del Estado. Por ahí se escucha mucho a través de la prensa, cómo se da el Estado, cómo es el tema de los tributos por un lado y las erogaciones que tiene también el Estado. Prestaciones a la asistencia social. La unidad 3, vamos a estudiar un poquito de manera más ampliada lo que es el Banco Central del Paraguay o la Banca Central del Estado. Vamos a conocer algunas cuestiones legales que hacen a la naturaleza, deberes y atribuciones, algunas prohibiciones que tiene también la Banca Central del Estado, cómo se organiza, su funcionamiento y objetivos, política monetaria. Ojo con esto, la política monetaria es la que la desarrolla el Banco Central del Paraguay, ¿sí? No es ni el Banco Nacional de Fomento, ni no es el Ministerio de Hacienda, sino la política monetaria es función y potestad exclusiva del Banco Central del Paraguay. Un poquitito de lo que es definición de oferta monetaria, el dinero y sus funciones. Recuerdo que también habíamos estudiado ya en materias iniciales justamente qué significaba el dinero, ¿verdad? Política fiscal. La política fiscal, ¿a qué entidad del Estado la asociamos? Si la política monetaria es del Banco Central del Paraguay, la política fiscal, ¿con qué cartera de Estado la vinculamos? ¿Hay quien me dice? No entendí. ¿Hay alguien ahí? No saben, la política fiscal, arriésguense chicos, no tengan miedo de equivocarse. La única forma de aprender es equivocándonos. La política fiscal del Paraguay la asociamos, la vinculamos directamente con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, todo lo relacionado con los tributos, el Ministerio de Hacienda. Todo lo relacionado con la moneda, nuestro querido guaraní, el Banco Central, ¿está bien? Los objetivos de la política fiscal, tipos de ingresos públicos, ingresos tributarios, gasto público, bienes públicos, déficit, superávit fiscal, deuda externa. La unidad cuarta, aquí nos toca un poquitito hablar de la integración regional, ¿verdad? Por un lado, nos toca abordar de manera no detallada, pero de bastante ampliada lo que es el Mercosur. Yo sé que ya ustedes lo escucharon muchas veces, pero aparece dentro de los contenidos de economía paraguaya porque de alguna manera nosotros nos relacionamos mucho con lo que es el Mercosur, ¿verdad? Entonces tenemos que entender un poquitito más de cómo se da su funcionamiento. Profe, Sí. Paraguay todavía no, o sea, todavía no forma otra vez parte del Mercosur, ¿verdad? Paraguay sigue formando parte del Mercosur, Sigue nunca todavía. salió.
Nunca salió del Mercosur. Ah, por el tema del quilombo, lo que recuerdo. ¿Eh? No, porque hubo una vez un quilombo por eso. Yo pensé que salió o algo así. No, en realidad en la época de Fernando Lugo, nuestro anterior presidente, fue que Paraguay tuvo una suerte de disputa porque estaba de alguna manera en desacuerdo con la incorporación de Venezuela al Mercosur, ¿verdad? Sí, algo así había Y escuchado también. pero que hayamos salido, no, ¿verdad? Ah, Se hicieron ciertas amenazas políticas nomás de que Paraguay se saldría del Mercosur porque Venezuela contaba con la venia de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y como que Paraguay era básicamente el único que se estaba oponiendo de alguna manera a que ingrese Venezuela. Eso era una decisión bastante absurda porque nosotros lo que tenemos que procurar es ampliar nuestro mercado, en el sentido de que si estamos produciendo carne, pues vendamos más carne. Si producimos alimentos, vendamos más alimentos. No nos tenemos que preocuparnos mucho de la admisibilidad de Venezuela o no, ¿verdad? A fin de cuentas, hoy día sigue estando en funciones Maduro y cuántos problemas ya tuvo Venezuela y sigue estando en el cargo. Entonces, evidentemente tiene algunos buenos padrinos que todavía prefieren que Maduro siga estando en el cargo, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal, como dicen por ahí. Pero sí, cuando hablamos de Mercosur en general, gente, lo que tenemos que tener bien en claro es que de lo que nosotros producimos, de lo que Paraguay produce, prácticamente el 50% de todo lo que nosotros producimos aquí internamente dentro del territorio nacional, la mitad de nuestra producción se queda en el Mercosur. ¿Qué significa eso? Que le vendemos muchísimo a Brasil, que le vendemos muchísimo a Argentina, a Uruguay inclusive, ¿verdad? Y que solamente lo restante es lo que Paraguay redistribuye a otras partes del mundo, ya sea Chile, Rusia, China y otros mercados, Taiwán, ¿verdad? Entonces, ¿nos conviene muchísimo seguir operando dentro del Mercosur? Obviamente que sí. Tenemos que seguir estando dentro del Mercosur, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando y fortalecer, si quieran, nuestras relaciones con los países vecinos, los efectos de sacarle aún más rédito. El FOSEM, cada vez que hablo de FOSEM me recuerdo de que es un tema que se estuvo hablando muchísimo últimamente con lo que es el tema de que iba de alguna manera a solventar el financiamiento de las universidades y en cuanto salga la ley arancel cero, ¿verdad? ¿Qué es el FOSEM? Es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que significa objetivos, programas. El FOSEM es un organismo creado dentro del Mercosur. Es como un brazo, como un riacho del Mercosur, donde de repente, en pocas palabras, se creó a los efectos de mejorar el desarrollo de los países, o sea, que los países menos desarrollados se desarrollen. Fíjense que nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado o de desarrollo relativo, ¿verdad? Y necesitamos de repente estar a la altura de lo que demanda el contexto de la región. En ese sentido, Paraguay tiene que crecer mucho en infraestructura, necesitamos tener más rutas, necesitamos tener más aeropuertos, necesitamos que el río Paraguay sea navegable a todo tiempo. Hoy tenemos muchísimo problema por la bajante del agua, que las portadoras tienen que trasladar sus mercaderías a media carga, etcétera. Entonces, todo tipo de cuestiones estructurales hacen de que de repente nuestro país no esté a la altura de los países vecinos, principalmente Argentina y Brasil, ¿verdad? Ustedes saben que Brasil tiene hasta plantas nucleares. Ustedes saben también que hasta Bolivia tiene ya su propio satélite, ¿verdad? Espacial, y nosotros no tenemos todavía nada. Entonces, necesitamos trabajar muchísimo y para eso se creó el FOSEM, principalmente para fortalecer a los países con menor desarrollo relativo, en el caso de Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Eso es un fondo que después voy a explicar de manera más ampliada cómo se constituye ese fondo, quiénes integran los capitales, quiénes aportan y a su vez también quiénes reciben ese dinero. También dentro del Mercosur, obviamente que se hicieron algunos protocolos, se fueron haciendo adendas.
etcétera. La agenda prioritaria del Paraguay en el Mercosur. Bien, es la siguiente unidad. La unidad quinta. La unidad quinta es básicamente, yo sé que ustedes manejan también muchos datos de esto, la dinámica demográfica en el Paraguay. ¿Cómo se da el comportamiento demográfico del Paraguay? Aquí vamos a hacer un recorrido por prácticamente cada uno de los departamentos del Paraguay. Ustedes en tercer curso tienen que tener un mapa mental de cómo está organizado desde el punto de vista de las principales ciudades, desde el punto de vista de las principales rutas, desde el punto de vista de las principales tierras productivas, donde está concentrado principalmente el hato ganadero del Paraguay, donde se dan los mayores, las mejores zonas de cultivo, etcétera. El comportamiento de la población, ¿verdad? Si tenemos población realmente joven, no más todavía, cuál va a ser la tendencia en los próximos 10 años, 20 años, cómo va a estar la población del Paraguay para, de manera estimativa, por lo menos para el año 2050, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones lo analizamos aquí dentro de población y desarrollo del Paraguay. La salud reproductiva, población y desarrollo, índice de desarrollo humano. ¿Alguien tiene alguna idea, noción de lo que es el índice de desarrollo humano? ¿Qué significa eso? Micrófono abierto. Elías, Doralice, Marlene, ¿quién sabe lo que es el índice de desarrollo humano? ¿Alguna idea, noción? No sé. ¿Tiene algo que ver con lo económico, profe? El índice de desarrollo humano, fíjense que si hablamos de desarrollo humano, pues nos referimos a las personas, ¿sí? Bien, el índice de desarrollo humano tiene que ver con... ¿Alguien iba a decir algo? Yo iba a decir sobre la educación. Sí, tiene que ver con la educación. ¿Qué más? Que Sería mide la un- Que en calidad de nuestro vida de país, por las ejemplo, personas. eso es lo que más hace falta. Porque hay bajo índice de... Ahí dijo, creo que Lilian, me mide la calidad de vida de las personas. Así dijiste, Lilian, ¿puedes repetir un poco? Sí. Según el nombre dice, sería el que mide el desarrollo en un país. O sea, la calidad de vida, todo lo relacionado a educación, avances tecnológicos, no sé, me imagino. No, genial, estupendo. Fíjense que Económico. no sé si ustedes se recuerdan, en macroeconomía también habrán estudiado el coeficiente de Gini, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿No dieron? Vamos a Vuelvo a revisar repetir. si estaban los programas de macroeconomía y si de repente no estaba, vamos a tirarle la oreja a la profesora de macro, porque el coeficiente de Gini es uno de los contenidos que se abordan esa temática. ¿O ustedes tienen que dar macro 2 recién ahora Ya tuvimos. Ya tuvimos ya. y no se recuerdan del coeficiente de Gini? G-I-N-I, Gini, así como se escribe, coeficiente de Gini. ¿Nunca escucharon eso? ¿No lo escucharon? O dieron y no se recuerdan Sería nomás. una medida de desigualdad, puede ser. Sí, exactamente. Fíjense que mide los índices de desigualdad, puede ser de un país a otro o de una ciudad a otro, ¿verdad? Y bueno, Ya el índice de tuvimos el semestre desarrollo, pasado. De los ingresos sería, profe. exactamente, tiene que ver con los ingresos, ¿verdad? De No. cómo está la distribución de los ingresos en el mundo, ¿verdad? En la medida de que del que más tenga, o sea, por decir, la persona más rica y el que menos tenga, si hay una brecha demasiado significativa, entonces
el coeficiente es, obviamente, eso se demuestra gráficamente, y la distancia o la brecha entre el que tiene y el que menos tiene es demasiado significativa. Entonces, el coeficiente de desigualdad es demasiado grande. Y bueno, el índice de desarrollo humano es un indicador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha desarrollado justamente a los efectos de entender un poquitito cómo están los países a nivel de la región, obviamente de Latinoamérica, de Centroamérica, Norteamérica, etcétera, y mide justamente esos indicadores que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, ¿verdad? Y en general, la calidad de vida, ¿verdad? En la medida que nosotros que tengamos una mejor calidad de vida, significa que estamos teniendo mejor educación, estamos teniendo mejor acceso a salud, etcétera. Y obviamente esa brecha entre el que más tiene y el que menos tiene, obviamente se reduce. Entonces, en la medida de que tengamos un índice de desarrollo humano relativamente bueno o muy bueno o alto, obviamente significa que que la vida o la calidad de vida en esos países es muy buena, ¿verdad? Nosotros en Paraguay, obviamente que ustedes saben que somos, por lo menos fuimos un par de años campeones mundiales, el país más feliz del planeta más o menos, ¿verdad? Pero eso es por la característica misma de los paraguayos, que de repente por más que nosotros estamos padeciendo hambre, que no estamos teniendo todas las comodidades y nos preguntan por ahí, ¿qué tal te sentís? Y la respuesta rápida es, bien, estoy bien. Estoy apretado debajo de un edificio, la mitad de mi cuerpo está caído, ¿verdad? Tranquilo, pa. No me puedo mover, y cómo te sentís? Y me siento bien, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que esos indicadores que saltaron también en su momento respecto al comportamiento de un ciudadano dentro de la República del Paraguay, por ahí puede también alterar un poquito nuestra realidad, ¿verdad? Bien, la unidad sexta, reforma del Estado y privatización. En esta unidad, gente, hay muchísimo por hablar, muchísimo por conversar. Hay temas demasiado importantes que me gustaría que ustedes también, ahora que veo, hay gente que nunca investigó y que me gustaría que investiguen lo que es el tema de la descentralización, por ejemplo. ¿Qué significa esa palabra? ¿Verdad? ¿Cuán abordante esa palabra? Y abordar un poquitito la descentralización del Estado. Nosotros en Paraguay, yo en particular siempre he padecido, ¿verdad? La excesiva centralización de todo. En Paraguay tenemos, es como que los de arriba tienen miedo que la gente del interior, de las ciudades, o sea, no estén calificados como para organizar cuestiones tan fundamentales, ¿verdad? Entonces, todo se centraliza todavía. Entonces, es un tema que hace más o menos ya 10, 15 años atrás se comenzó a trabajar desde una entidad, desde un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que se llama, hasta ahora existe, UDM, Unidad de Desarrollo de Municipios. Buscaba lograr la descentralización del Estado. Hasta hoy eso no ha avanzado justamente por carencia de gente que se anime a empujar ese tema, ¿verdad? Y antes de eso tenemos conceptos y tipos de reforma. Paraguay ha pasado por una serie de reformas ya que se han dado en otras épocas. También tenemos ejemplos de reformas que se han dado en otros países y que de repente también sirven de ejemplo o de referencia para lo que es el Paraguay. Hoy, si ustedes le escuchen a los campesinos, que hay algún corte de ruta, alguna marcha por la libertad, marcha por la ocupación, marcha por la reforma agraria, etcétera, siempre escuchamos el término reforma agraria, es lo que quiere el campesinado. Es algo que se ha instalado en Paraguay desde hace por lo menos 20, 30 años atrás, y todavía seguimos discutiendo el tema de la reforma agraria. Las empresas públicas, aquí vamos a conocer, no de manera detallada, pero cuáles son las empresas públicas. Hay una ley fundamental
donde encontramos nosotros las empresas públicas del Paraguay, que es la ley 1535 de Administración Financiera del Estado. Ahí encontramos de manera ampliada las instituciones del Estado, cuáles son empresas públicas y cuáles son entidades descentralizadas, cuáles son autárquicas, etcétera. Economía y finanzas, políticas sociales y lucha contra la pobreza. ¿Qué se ha hecho, ¿verdad?, como políticas sociales y lucha contra la pobreza? Si es que eso bajamos en el contexto actual, ¿qué ustedes pueden decirme de políticas sociales? ¿Qué ha hecho el gobierno para de alguna manera no extinguir la pobreza, pero de repente qué tipo de programas sociales o qué tipo de políticas se han desarrollado de alguna manera a los efectos de por lo menos mitigar la pobreza? ¿Qué me dicen? ¿Quién se anima a dar una opinión respecto a eso? ¿Siguen teniendo gente problemas con entrecortado o ya no tanto? Se escucha bien, profe. Bien, ¿y qué me dicen de políticas sociales? A mí me sale bien, pero de repente se sale de la aplicación. ¿Se te sale de la aplicación, Eso no puede, Julieta? iba a decir nomás que no va relacionado con los programas que hace el Estado, por ejemplo, Tecopona puede ser uno de ellos Excelente, para ayudar sí, a... excelente. Eso es uno de los programas sociales. ¿Cuál Y sería ese otro? de la tercera edad también. El Ese programa de da adulto subsidio a mayor de los la de tercera tercera edad. edad. Sí, genial. ¿Otro más? Y eso que se sacó en este año, que de repente fueron... Hola, ¿me escuchan? Yo la verdad no Al mar- estoy entendiendo casi nada. Al margen de la pandemia, profesor, por ejemplo, se incorporaron los subsidios que son para reactivación económica. Ese También de Putibó. son Exacto, está políticas. el Cultivo 1, después el Cultivo Tenemos Ñangaré 2, 2.0, 2.0, estaba Ñangareco. el Ñangareco, Tenonderá, todos esos son programas sociales que de repente, como dije en un principio, no van a eliminar la pobreza, pero fíjense, imagínense usted un escenario donde el Estado no hubiese Ñangareco dado también. absolutamente nada. Marlene, Marlene, querías decir algo. Duralice no escucha casi nada, no dice. Entonces la próxima va a tener que venir a la facultad nomás ya para conectarse a internet. Bueno, todo lo que dijeron está demasiado bien. Todo eso son políticas y programas sociales que de repente sirven para, de alguna manera, mitigar la pobreza, ¿verdad? Lo que solo quiero significar No, y si, por ejemplo, el Estado no daba... No escucha, Doralice. Sí, te escucho, te escucho. Marlene. Quiero que sepan nomás ustedes si me escuchan. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho bien, profe, Bien, claramente. quiero nomás significar y de repente resaltar, ¿verdad? Ustedes dirán, pero era un 500.000, era un 500 y pico. En total, fíjense gente que se repartió más de 200 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, puede significar poco un 500.000, ¿verdad? Pero de repente yo le he visto a muchísima gente haciendo sus compras en el supermercado y al final de cuentas era un carrito semilleno. Si de repente sabemos utilizar un 500.000, podemos comprar víveres que nos pueden ayudar por lo menos para un mes, ¿verdad? Entonces, y hay gente que recibió 2 veces inclusive. Entonces, yo creo que para mitigar sirve mucho ese tipo de asistencia y no quisiera pensar en un escenario en el cual el Estado no hubiese intervenido de esa manera. Hoy, si ustedes vieron las noticias, obviamente deprime muchísimo ver un poquitito la zona fronteriza, tanto
Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Salto del Guairá, que básicamente es una ciudad fantasma, ¿verdad? Entonces, la gente que se dedica al comercio hoy ha sufrido muchísimo y realmente por ahí pedirle al gobierno que también asista a los comerciantes es una situación bastante compleja, ¿verdad? Porque de repente sabemos que no es un sector tan vulnerable. Ustedes me dirán, bueno, a final de cuentas todos son sectores vulnerables, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros también tratar de distinguir y clasificar en tipos de sectores, ¿verdad? Y de repente yo siempre le digo también a otra gente, a otros grupos de estudios, de estudiantes, que Concepción tenemos aquí la ventaja de no ser una ciudad fronteriza. Imagínense ustedes si al otro lado del río estaba Argentina o era Brasil y estábamos dependiendo de lo que era la actividad comercial eminentemente. Realmente la situación iba a ser mucho más crítica de la que es realmente ahora para aquí, al menos para el departamento de Concepción. Reactivación económica, competitividad y productividad, la unidad sexta. La unidad 7 es un poquitito para, esto no vamos a entrar en demasiado, de manera muy ampliada, pero para conocer un poquitito qué significa privatización. Ahí hablamos de definición, tipos, ventajas, desventajas. Obviamente que en el Paraguay se sigue teniendo miedo de alguna manera a las privatizaciones, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy partidario de que sí privaticemos mucho, en la medida que privaticemos mejorar los servicios que se ofrecen, de repente vamos a tener eso que ustedes están padeciendo hoy, que estamos padeciendo nosotros, que es el problema de conectividad. Ustedes dirán, hoy hay varias proveedoras. No, la única proveedora de Internet a nivel país sigue siendo Conatel, ¿verdad? Que es un brazo ejecutor de Copaco y que está a su vez redistribuye a las otras telefonías para que hagan sus instalaciones, ¿verdad? Pero la red de telefonía del Paraguay se tiene que ampliar, se tiene que duplicar, triplicar, ¿verdad? Yo suelo ver así como ustedes también, de repente películas, por decir un ejemplo nomás, en Space o en AMZ, AMC creo que se llama uno de los canales, y te muestran publicidades de Perú, Colombia, y te dicen que en tu casa está recibiendo 60 megabytes de velocidad, ¿verdad? Nosotros aquí en la universidad creo que estamos llegando a 60. Imagínense allá. En otros países ya se habla de tener en la casa, que cada quien tenga esa velocidad. Pero ustedes me dirán, ¿y qué tenemos que hacer para que podamos recibir esa velocidad de navegación en nuestras casas, aquí en Concepción, en Belén, en Loreto, donde fuera que ustedes estén? Obviamente que tenemos que invertir muchísimo en tecnología, ¿verdad? Ustedes saben que la red de fibra óptica que llega a Concepción, tenemos dos alternativas, la que viene por Ihuillaú o la que viene por el Chaco. La que viene por Ihuillaú, en teoría, tiene mejor funcionamiento y es de mayor capacidad también de traslado de información. Sin embargo, la que tenemos por el Chaco es apenas paliativa también. Entonces son situaciones que de repente se dan y que yo diría que la única forma que Paraguay pueda crecer en el tema de conectividad, por ejemplo, es aceptar la participación de capitales privados para que de repente se establezcan, se desarrollen inversiones importantes y mejoremos esta parte. 10 mandamientos para la sustentabilidad de la participación privada, privatización en América Latina y otros temas. Algunos casos de Perú. Bien, la unidad 8 es, aquí tenemos que abordar un poquitito esta ley, que es una ley muy reciente, donde se habla de la famosa alianza público-privado, cooperación público-privada. Definición, beneficios, riesgos, tipos de inversiones, participantes, etc. Esto es una ley que se sacó con el gobierno anterior. Y hoy día, si ustedes conocen la ruta 7, la ruta 7 ya hoy, creo que es ruta 2, ya directamente PN2, que llega desde hasta Asunción hasta Ciudad del Este. Es la ruta que se está construyendo bajo esta metodología de alianza público-privada. Yo conozco el tramo Asunción-Ciudad del Este y desde Oviedo ya estaba terminado la doble vía hasta Ciudad del Este. Imagínense ustedes un tramo que te solía
costar en hacer 3 horas o más, a veces ahora lo haces en la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque tenés 2 carriles para transitar y te vas a una velocidad promedio de 110, 120 y más, inclusive sin ningún tipo de dificultad. Y el tramo Oviedo-Asunción, que también tenía ya un avance significativo. Entonces, al principio de esta ley, como que muchos le ponían peros, trabas, etcétera, etcétera, pero hoy se refleja que la inversión privada es demasiado importante también dentro del territorio nacional. Y bueno, hay otros ejemplos más que tenemos que considerar dentro de este tema. Iniciativa pública, privada, definición, etcétera. Para conocer un poquitito más también de lo que es, qué es lo que significa realmente una asociación público-privada. De repente, yo recuerdo que decían, el presidente quiere vender el país, el presidente quiere regalar una ruta, el presidente tal cosa, ¿verdad? Y nosotros como estudiantes tenemos que mirar un poquitito las leyes, entender el marco legal, cómo se organiza eso, cómo funcionan los efectos de realmente emitir una opinión. Bien, la unidad 9, asistencia técnica financiera del Estado. Aquí solamente un repaso rapidito por lo que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco Nacional de Fomento, Fondo Ganadero y otros. Básicamente, ¿por qué aparecen esto acá como contenido? Porque nosotros, a partir de lo que dije al principio, ¿verdad? Nuestra economía se basa principalmente en actividades primarias, ¿verdad? Y si las actividades primarias funcionan bien, bueno, también podemos crecer en actividades secundarias, terciarias, etcétera. Es como que vienen por añadidura todo. Entonces tenemos que conocer un poquitito algunas instituciones que ofrecen o de repente coadyuvan en la gestión gubernamental a los efectos de que el Paraguay se desarrolle. También un poquitito las funciones que cumple dentro de la planificación económica y social, la Secretaría Técnica de Planificación, tipos de planificación, macro planificación, limitaciones de la planificación, etc. Y bueno, los contenidos, esto es todo, eran 10 pequeñas unidades cortitas, sencillas, que vamos a terminar rapidísimo, ¿verdad? El aula virtual de la facultad en la plataforma Moodle, ustedes van a encontrar las presentaciones, ahí también vamos a cargar los trabajos prácticos, las tareas, y los exámenes también van a ser exclusivos ya dentro del aula virtual, los exámenes parciales y finales, tal cual se han desarrollado en el primer semestre los exámenes finales. Ya no va a haber más parciales por plataformas de Google, ¿verdad? De repente que no sean el aula virtual. La videoconferencia como la que estamos haciendo el día de hoy va a ser a través de Google Meet. Esta herramienta nos permite grabar, ¿verdad?, las presentaciones y de repente, conforme a la experiencia que estamos teniendo, es una de las que mejores funciona, ¿verdad? El caso de Zoom también hay gente que lo utiliza, pero no permite hacer grabaciones y de repente se nos dificulta un poquitito en ese sentido porque queremos que queden grabadas y eso también va a ser alojado dentro del aula virtual para que ustedes puedan, como dije al principio, acceder a las mismas. Respecto a las bibliografías que utilizamos nosotros, la mayor parte son publicaciones del Fondo de Población, para las publicaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, las publicaciones del doctor Dionisio Borda, que actualmente va emitiendo publicaciones actualizadas, de las entidades gubernamentales en general, de los organismos y entidades del Estado como el BSP, MAC, Fondo Ganadero, etcétera. Y Ruiz Díaz Roberto, el Mercosur, Marco Jurídico. Esos son los materiales bases. Pero repito, todo lo que son informaciones de carácter público del Paraguay, de su funcionamiento y sus características, esas son cuestiones que van cambiando regularmente, por eso nosotros también vamos ajustando casi siempre. Pueden ver esta pantalla, primer parcial, ya lo ven ahí, 28 de septiembre, que serían más o menos las unidades 1 ahí dice al 5, pero tal vez sería 1 al 3 o al 4 como máximo, ¿verdad? Segundo parcial sería ya por el 9 de noviembre más o menos, y
Vamos a mirar ya las últimas unidades para ese efecto. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Si, Sí, profe. Sí, si profe. pueden ya agendar esto, por favor, hagan, hecho que va a estar la presentación dentro del aula virtual y ahí ya van a ustedes poder buscar. También lo que quiero comentarles es que hay muchas tablas, muchas informaciones, muchas gráficas que vamos a ir mirando y me gustaría que ustedes vayan también entendiendo la forma de leer dichas gráficas, ¿verdad? Eso es algo que por ahí ya lo vimos de manera incipiente al principio en otras asignaturas, pero ahora es importante que podamos nosotros leer y entender con mayor claridad las gráficas. Me gustaría que aprendan a hacer análisis visual, ¿verdad? El análisis visual de contenidos gráficos. Bien, y esto es entonces más o menos la agenda. Aquí también ya lo tienen un cronograma tentativo donde vamos a ir viendo. Lo bueno de este semestre es que no hay Copa UNC. Entonces, septiembre no vamos a parar. No es nada bueno. Y bueno, pero ¿Qué hay de bueno, profe? lo bueno es que la Copa está en la facultad y que se va a quedar con buen tiempo acá todavía, ¿verdad? Nadie va a No es poder... nada bueno eso. esa es la parte Bueno. triste. Y bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lastimosamente, quien les habla no Sí. tiene la solución. Bien, respecto a la metodología del primer semestre, eso sí quiero que capitalicen y estén un poquitito atentos porque en el primer semestre el sistema de evaluación no era así como está planteado de esta manera, ¿verdad? Aquí ven ustedes ahora una ponderación bastante importante. En los parciales queda solamente en 35%, los dos parciales. Trabajos prácticos hay un peso de ponderación de 55% y también se va a validar la asistencia de ustedes, porque en el primer semestre creo que ya hemos agotado la fase, por llamarlo así, de capacitación, entrenamiento en el uso de las plataformas. Entonces creemos que hoy ya podemos estar también asignando cierta ponderación, ¿verdad? A los efectos de que las presentaciones sean con los estudiantes, ¿verdad? Que de repente por ahí que no estén 20 y se conectan 5, entonces cosas así para ir de repente ahora ampliando la participación de ustedes, entonces le asignamos un pequeño puntaje a eso. ¿Entienden? Entonces, parciales 35, 55 sería trabajo práctico y 10% también la participación de ustedes. ¿Alguna consulta, gente? ¿Hasta aquí? Con respecto a la asistencia, profe, ¿cómo vamos a marcar? Profe, tenemos que marcar la asistencia en la... Ustedes pueden escribir aquí dentro del chat presente por lo menos y yo voy a voy a tomar captura de pantalla cada vez que nos conectemos, ¿verdad? También es importante que de vez en cuando por lo menos activen su micrófono para que se los vea, porque no sé si activaron se conectaron y se fueron a hacer el trote por ahí, ¿verdad? Por ahí están ustedes en pleno entrenamiento y yo no me doy por enterado. Es importante que todos participen un poquitito y me gustaría que busquemos también de alguna manera. Voy a procurar de alojar la información ya que vamos a ver la clase siguiente, por ejemplo, con antelación, para que ustedes puedan también de repente ir mirando ya con antelación y de repente traigan sus inquietudes, ¿verdad? Bien, ¿pueden ver esto o no pueden ver? Que sería la unidad 1. No, profe, a vos te estoy viendo ahora mismo. Ya no. A mí nomás me estás viendo, socorro. Sí, Sí, yo también. A quien menos quiere ver es a Ahora mí, le veo ¿verdad? a Marlene. ¿Ahora tampoco? no, yo sí.
Ahora ya sí, profe. Ahora sí, sí. profe. Ahora sí. Bien, genial, genial, Ahora genial. sí. Ahora sí, profesor. Sí, gracias, gracias. Bien, por ser primera clase voy a por lo menos irme 15 minutos y después cerramos, ¿les parece? No quiero se Sí, profe. cansen, no quiero se aburran y... Sí, ¿Les parece bien? Sí, profe. sí, Sí, está profe. Bueno, bien. genial, Está bien, genial. profe. Bien, la unidad 1, situación de la economía paraguaya, año 2020. Información general, perfil demográfico, eso ya mostré, así que directamente salto ya a los contenidos. Esto es algo que no sé si ya les mostré alguna vez, pero es importante que lo repasemos. Eh, Nombres oficiales, República del Paraguay, costas marítimas no tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestra única salida al mar? ¿A través de qué parte? La única salida al mar que Paraguay tiene es a través de la confluencia de los ríos Paraná-Paraguay, gente. No nos olvidemos de eso, que es nuestra vía de acceso a los puertos marítimos y fue una de las causas de la guerra del Chaco, donde los bolivianos quisieron, obviamente, también tener salida al mar a través de esa vía. Por citar, los puertos principales son Asunción, Villeta, San Antonio, Encarnación, la superficie en kilómetros cuadrados sigue figurando en los libros 406.752. Los límites ustedes, gente, tienen que manejar de manera mental, ¿verdad? Los límites al norte, con Bolivia, con Brasil, y cuáles son esos límites. Por ejemplo, con el Brasil, tenemos aquí en el departamento de Concepción el río Apa, el arroyo Estrella, tenemos también la cordillera del Baracayú, ¿verdad? Siempre al norte, tenemos al este con el Brasil la cordillera del Amambay, tenemos el río Paraná, eso es por citar Brasil, y así ustedes tienen que ubicarle al Paraguay en un mapa mental e ir ubicando los límites con cada uno de los países. La división política, ustedes saben que anualmente va cambiando la división política. Digo anualmente, pero creo que en este año 2020, no estoy recordando si se crearon o no nuevos municipios, pero hasta el año antepasado, al menos 2018, Paraguay tenía 255 municipios. Hoy estamos teniendo 259. En el departamento de Concepción mismo, desde el año 2005, tenía solamente 6 municipios. Y hoy tenemos ¿cuánto? Recuerdo, estamos ya en 12 municipios, el doble ya, ¿verdad? Y bueno, la fundación de Asunción, sabemos que data del año 1537 por Juan de Salazar y Espinosa, es un dato más que nada histórico. La moneda de paraguaya es el guaraní, lo tenemos desde el año 1943, es la moneda más antigua de toda la región. Nuestros países vecinos han tenido monedas que han cambiado. El caso del Brasil, que tenía el cruzado en su momento real, cruzado, después otra vez el real. El caso de Brasil, que tenía el peso, después tenían australes, después volvieron al peso y cosas así, ¿verdad? Respecto a los idiomas, también somos el único país de la región que tiene 2 idiomas oficiales. ¿Qué significa tener idiomas oficiales? Que está consagrado en la Constitución Nacional, ¿sí? No oficiales significa idiomas que también, o lenguas que se hablan en distintos lugares. Por ahí tenemos aquí en Colonia Río Verde, se habla una especie de dialecto entre alemán e inglés. Tenemos las distintas etnias indígenas que también tienen su propia lengua. Y hacia el sur del país, donde hay muchas colonizaciones de descendientes europeos que han venido y se han instalado y que todavía trajeron sus idiomas. Por citarles a ustedes, en Capitán Miranda, en Fran, en Itapúa, hay muchos que todavía utilizan el idioma ucraniano, ¿verdad? En Pirapó hay colonias japonesas y en las colonias unidas el idioma alemán todavía es eminentemente el más preponderante, ¿verdad? La fiesta nacional hoy sigue siendo 14 y 15 de mayo.
había un presidente que había por decreto definido que solamente el 15 ya era el feriado, después asumió otro presidente y volvió a cambiar eso, cosas que se dan solamente en Paraguay. El gentilicio es paraguayo, la hora oficial, de repente tenemos nosotros ajustes en el horario de, ya sea ahora justamente en el mes de octubre, si mal no recuerdo, hay otra vez ajuste de horario que nos... si ustedes saben el por qué se da el ajuste de horarios, en teoría es para los efectos de aprovechar la luz del sol con mayor, o sea, mayor cantidad del día, utilizar las luces del sol y de repente que eso fortalezca la actividad agrícola, ¿verdad? Somos miembros de la ONU, OEA, Mercosur, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial y otros. La población del Paraguay, hoy estamos pasando los 7 millones de habitantes, la densidad poblacional era más o menos de 16, ahora estamos en 17, algo habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento natural es de 14,60, bruta de natalidad 20,2. Esto es obviamente por cada 1000 habitantes. La tasa bruta de mortalidad 5,65, la cantidad de hijos por mujer es 1,19 nomás ya ahora. Estos son datos que van achicándose en la medida que pasa el tiempo. En la década del 90 era 2,8, casi 3 hijos por mujer, era el dato histórico de tasa bruta de reproducción. Y hoy, fíjense, estamos en apenas 1, algo. Quiere decir que en su mayoría las mujeres ahora ya tienen apenas un hijo, en algún caso 2, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer es de 74,45 años. Eso ya es el consolidado entre ambos sexos. ¿Qué significa eso? Que si nace un paraguayito o una paraguayita, sabe que en promedio puede vivir 74 años. Si es hombre, obviamente las esperanzas ya son menores que de las mujeres. Fíjense, el de los hombres ni siquiera llega a 72 años y de las mujeres está en el orden de 77. Ustedes me preguntarán por qué. Y bueno, hay muchos factores que se asocian con que la esperanza de vida de las mujeres es más alta que respecto al de los hombres. Las mujeres se cuidan más, que de repente consumen menos productos grasos, de repente controlan más su salud, de repente también realizan menos actividades peligrosas respecto al manejo de las fuerzas militares, policiales, en su mayoría todavía siguen siendo hombres. Entonces, los riesgos asociados con la mortandad en hombres siempre es más alta respecto a las mujeres, ¿verdad? Me incluyo, los hombres somos más descuidados en todo aquello que hacemos, entonces nos alimentamos peor que las mujeres. Si de repente los varones cenamos 2 lomitos, las damas apenas cenan 1. Por decir nomás eso, por ahí ustedes, las chicas se van a enojar y me van a decir, No tomamos tanto ¿perdón? alcohol. Que no tomamos tanto alcohol. Puede ser tu caso, pero no sé el caso de las demás chicas, ¿verdad? Cada quien habla por sí misma acá, ¿verdad? En serio, Lilian, no te creo. La máscara dura. Máscara dura, bueno, genial. Bien, entonces de repente podemos estar en acuerdo como en desacuerdo de estos factores, ¿verdad? Pero de repente el comportamiento y las estadísticas no favorecen para los hombres. Si vamos a hablar de algunos indicadores de lo que hace al perfil económico del Paraguay, el índice inflacionario para el 2017 fue de 4,5, 3,2 para el 2018. Estamos me dice menos 0,2 del 3,18, menos 2,8 del 2019. ¿Qué significa inflación? ¿Qué me dice rapidito qué es lo que es inflación? ¿No era la suba de precio o algo así? Excelente. Suba generalizada de precios. Muy bien, suba generalizada en el grupo en el nivel de precio. Yo sabía lo que este grupo no me iba a defraudar y que iba a lanzar ciertas preguntas en el momento, así sobre el pucho, y lo me iban a responder.
Tengo muy buena referencia de cuando estuvimos todavía en primer semestre y hoy ya están en sexto, ya a punto de terminar. Ya les veo a ustedes defendiendo vuestras tesis de final de grado. Y es así, es correcto, ¿verdad? Inflación, siempre nos referimos con la modificación de los precios, ¿verdad? Y ven ustedes que en teoría en el 2018 y 19 no hubieron incremento de los precios, en líneas generales hubieron decrecimientos. El Producto Interno Bruto del Paraguay es hoy, para el 2019 al menos, se habla de 44.557 millones de dólares. Eso es lo que vale la economía del Paraguay. Las reservas internacionales están a mayo del 2020 en 8.451 millones. Eso se mantiene bastante estable. Saldo de balanza de bienes, 135,2 millones. Las exportaciones, 12.386 millones y las importaciones 12.250 millones. Es un dato bastante positivo cuando de repente nuestras importaciones son inferiores a las exportaciones. Lo ideal es que nuestras exportaciones sean doble o triple que de las importaciones. Eso ahí realmente es cuando Paraguay se va a dejar de llamar un país subdesarrollado y pasaremos a la vereda de enfrente, como dicen, en dejar de ser un país subdesarrollado o desarrollo relativo, y cuando estemos nosotros vendiendo más de lo que compramos, relativamente hemos estado pasando de grado. El tipo de cambio dólar guaraní, eso es cotización a la fecha, ¿verdad? 6.940, oscila a los 7.000 guaraníes, ¿verdad? Vez pasada he escuchado una opinión muy importante que es del que fuera ministro de Hacienda, el economista Bruschetti, Pereira Bruschetti, y decía que el Banco Central todavía a esta altura del comportamiento del tipo de cambio no tiene mucha necesidad de accionar, en el sentido de que el tipo de cambio a esa altura le parecía bastante normal. Fíjense que en situación de pandemia lo que los compatriotas más demandan es guaraní y no dólar. En tal caso, el comportamiento de la moneda norteamericana respecto al guaraní, si bien iba a tener ciertas oscilaciones, no iba a ser demasiado significativa. Y bueno, entonces hoy también justamente estuve mirando así de reojo otro artículo que hacía referencia de que la demanda de guaraníes, ya sea en préstamos o en entidades financieras, donde es básicamente 2 veces más que lo que se demandan las monedas extranjeras. O sea, crece, se duplicó la demanda de moneda nacional y se redujo la demanda de monedas extranjeras. Entonces, también más o menos esa referencia está en los mismos términos que hablaba el economista. Bien, productos de exportación, soja, algodón, carne, alimentos, aceite comestible, eléctricos, madera, piel, etc. Esto es todavía un dato por ahí bastante antiguo, pero seguimos teniendo este tipo de rubros. Hoy tal vez el que ya no es tan significativo es el algodón. Sí, ha crecido muchísimo la soja y el aceite de soja, que ya es un derivado básicamente que ha pasado por un proceso de industrialización. Y el volumen de carnes es incremental también las exportaciones. A pesar de la pandemia, estamos teniendo volúmenes de carne de manera muy significativa respecto a las ventas. Productos de importación, sabemos que todo lo que se relaciona con vehículos de 4 ruedas, maquinarias en general para el trabajo agrícola, en el área de tecnología, estamos importando. El destino de las exportaciones es lo que ya le estaba resaltando hace un rato. Fíjense, 35, Brasil 33, Argentina, Chile 8, resto del mundo 24. Gran parte de lo que nosotros estamos produciendo seguimos vendiendo aquí en el Mercosur. La fuente de las importaciones, fíjense que China es el comprador del mundo y a la vez el inundador del mundo, porque hay productos chinos por doquier, y el 31% de lo que nosotros estamos consumiendo o teniendo viene de China, un 21% de Brasil, parte de Argentina y otra parte
del resto del mundo. El desempleo abierto para mayo de 2019 es de 5,2%. Esas son las autoridades vigentes. La Constitución sigue siendo la del año 92. El sistema ejecutivo está liderado por el presidente de la República, quien también funge de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y tiene un vicepresidente y un consejo de ministros. Tanto el presidente y el vicepresidente son elegidos en sufragio universal, directo, por un término de 5 años, pero sin derecho a reelección, dice la Constitución. Sin embargo, muchos presidentes han querido ser reelectos, ¿verdad? Que es también algo de público conocimiento. El sistema legislativo está integrado por 45 senadores, hay un sistema y 80 diputados, un sistema judicial la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde integran 9 magistrados, un tribunal de cuentas, un tribunal de cuentas y otros tribunales menores. Gobierno subnacional. El gobierno subnacional hace referencia a que cada departamento se divide en municipios y es administrado por un gobernador electo. Básicamente, hasta hoy no le entiendo mucho las funciones de los gobernadores. Anteriormente no habían gobernaciones y directamente las autoridades eran los intendentes, ¿verdad? De alguna manera, con la aparición de los gobernadores se le ha restado importancia a los jefes comunales. El municipio es administrado por un intendente o un electo. Cada nivel de gobierno subnacional cuenta con un legislativo a su vez. La gobernación tiene una junta departamental que integran otra vez personas de distintos distritos, y a su vez también la junta municipal integrada por concejales municipales de distintos sectores. Bien, no quiero avanzar más que esto el día de hoy, porque si no me van a decir, aburrido demasiado ya la clase de economía paraguaya, no quiero más ni entrar, y bueno, no quiero extenderme más que esto por el día de hoy, y quiero dejar abierto un pequeño espacio para algún tipo de preguntas que tengan, y si no hay preguntas, para ir cerrando de a poquito la actividad del día de la fecha. Daisy parece que está durmiendo ya. No, nada que ver. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Los materiales, o sea, las unidades van a estar todas en la plataforma, ¿verdad, profe? Sí, es que todavía no estamos alzando en la fecha, mañana ya vamos a estar ahí alojando para que ustedes puedan descargar, y insistir con eso en la idea de que vayan haciendo también una revisión, así de repente también nos ayudan para que la clase no sea tan monótona de mi parte, ¿verdad? Profesor, respecto a las clases, no sé si ya explicaste si vamos a estar teniendo cada semana o si vas a estar avisando eventualmente el De hecho día. que me hablas de las clases virtuales que vamos a tener cada semana. Sí. Por lo menos un rato sí, así como dije, voy a procurar de que por ahí algunas clases nos extendamos un poquitito más y otras por lo menos serán algo un poquito más cortas, los efectos de si hay tareas o actividades para que podamos hacer algún tipo de indicaciones para que ustedes puedan trabajar con total comodidad. ¿Les parece? Bueno, Con exposiciones aquí todas las clases la misma cosa y ustedes se reaburren. Yo sé que esto es de repente tedioso, tienen también otras asignaturas, así que quiero que ustedes también me colaboren en ese sentido de que hagamos que esta materia sea realmente que les guste y que vayamos aprendiendo e investigando cuestiones que nos ayuden y que sean significativas realmente. ¿Está bien? Y de repente si quieren hacer visitas aisladas así a la facultad de A1, de A2, para que yo les provea algún tipo de información adicional en el momento que hagamos trabajo de investigación,
pueden venir sin ningún tipo de drama. Yo estoy aquí en la oficina ya temprano, todos los días, hasta el mediodía. Me avisan nada más y estamos para ayudarles. Si es en economía paraguaya es genial, y si de repente también tienen algún tipo de dificultades con otras asignaturas que no están encontrando información, también me pueden de alguna manera ayudarles. Les puedo enviar al correo o ustedes me piden a través del correo para el efecto. ¿Les parece? Bueno, genial. Yo les agradezco la atención y Dios mediante nos encontramos en el siguiente encuentro. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes y me alegra haberlos visto por lo menos así con alguna carita ahí momentánea. Gracias, profe. Bien, hasta luego. Cuídense mucho. Dale, hasta luego, profe. Hasta Que luego, pasen, profe. que pasen buena noche. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.